Timoteo capítulo 2, versículo 1. Y vamos ya de lleno al tema de la oración, ¿no? ¿Por qué debemos orar? Aquí Pablo le da instrucciones claras y específicas a Timoteo, cómo deben orar, los tipos de oración y específicamente cuál es la voluntad de Dios para el ser humano, para este mundo. Dice así entonces, leo los dos primeros versículos, 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 y versículo 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Muy bien, viendo esta primera parte, ¿no?, de Timoteo, dice capítulo 1, verso 1, ¿no? La salutación, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesús Cristo, nuestra esperanza. Y esta salutación me llamó mucho la atención porque ya dice, ¿no? Pablo, siervo de Jesucristo, por mandato, dice, por mandato de Dios. Ya no está diciendo, no, Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo, pero aquí dice, por mandato de Dios. Entonces le da otro tipo de saludo a Timoteo. ¿Por qué? Porque era una carta personal. Perdón, de papá a hijo. Era una carta personal, ¿no? De apóstol a discípulo. Más o menos Pablo lo había conocido a Timoteo, nos dicen los historiadores, 10, 11 años de edad. Dice que su padre era griego, su madre judía, ¿no? Y que él había recibido, como dice el capítulo 1 de la segunda epístola a Timoteo, dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio a ti y a los que te oyeren. Entonces Pablo estaba instruyendo a Timoteo desde muy pequeño y lo conocía desde muy pequeño. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? Que nosotros debemos inculcar la oración, debemos inculcar el llamamiento a nuestros niños y a los adolescentes. Porque ha habido una estadística, dice que los jóvenes que reciben la palabra a los 8, 12, ¿no? 14 años, 16 años, su fe permanece. Y muchos de ellos son los llamados a ministerio. Si uno puede ver, ¿no?, pastores y siervos, ¿a qué edad conociste a Cristo? A los 12, a los 14, otros ya a los 20, 22, ¿no? Pero conocieron a temprana edad y la palabra caló fuerte en sus corazones. Y esto es lo mismo que está pasando en Pablo y Timoteo. Él lo preparó, él lo instruyó. No dice la Biblia que haya habido una carta o un pedido exclusivo de Timoteo a Pablo diciendo, ayúdame, ¿no? Enséñame qué puedo hacer para poder guiar a esta Grace. Yo sé que algunos hemos sido ganados por un hermano para Cristo y muchos de esos hermanos ahora son siervos, ahora son pastores. Entonces, ¿por qué no tener siempre a un Pablo que esté guiando a cada Timoteo? Entonces, qué importante esta introducción. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, dice, por mandato de Dios. Hermanos, les animo, les digo, tienen que orar, tenemos que orar, y no solamente orar por los alimentos, no solamente orar en buenos tiempos, sino orar en todo tiempo y en todo momento. Muchas veces nosotros descuidamos esta arma tan fuerte, tan poderosa que es la oración. Y Dios muchas veces no permite motivos difíciles para que nos volquemos a la oración. Por ahí un pastor enfermó, está muy delicado, nos unimos las iglesias y nos ponemos a orar. Por ahí falta plata, como dicen, ¿no? Falta plata, dice, amén, hermano. ¿Cómo que amén? Amén, para orar al Señor y que el Señor envíe más recursos. Por ahí faltan obreros. Y es cierto, hermano, faltan obreros. Hablando con líderes, ¿no?, pastores de seminarios, me dicen que los seminarios no están trabajando a 100%. Hay seminarios que tienen capacidad para 100, 150 alumnos. Tremendos campus que tienen y solo tienen 36, otros 40 o 42 alumnos. ¿Y qué pasó? Falta motivación, falta predicación, falta llamamiento, falta que nosotros los líderes nos pongamos a buscar, ¿no?, y a llamar nuevos obreros. Es cierto que Dios llama, es cierto que Dios mueve los corazones, Dios pone circunstancias,
Pero si ellos no escuchan, si alguien les dice que Dios está necesitando obreros, entonces ¿quiénes van a ir? Si no saben aún cómo hacer. Pastor, ¿qué puedo hacer para servir a Dios? Hermano, ven, barre la iglesia, haz esto y lo otro. Y no sabemos, estamos como Samuel, ¿no? Como Elí y Samuel. Samuel, Samuel. Dios estaba llamando al joven y Elí ya estaba ya con los ojos casi cerrados y no tenía visión. Abramos los ojos, hermanos, y miremos que hay hombres y mujeres que están dispuestos a servirle. Y muchas veces por situaciones se presentan, ¿no? Por eso Pablo dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Y este versículo nos llama y nos gusta mucho, ¿no? Porque en nuestra guía de oración, los motivos, tenemos ahí ropa, ¿no? Es nuestro, se podría decir, versículo estandarte o versículo lema. Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Entonces Pablo, no solamente en este verso, sino en muchos versículos, dice oraciones. 1 Tesalonicenses capítulo 5, hay un versículo pequeñito que dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Y yo estaba viendo, ¿no? Lugares de oración. ¿Cómo nos muestra la Biblia, ¿no? Algunos lugares de oración. ¿Cómo oró Jonás? ¿Dónde estaba Jonás cuando se puso a orar? Estaba en el vientre del gran pez. La Biblia no dice que él estaba sentado o echado o resbalándose ahí por el interior del gran pez, pero ahí clamó Jonás al Señor. Después de una situación difícil, ¿cómo oró, no? Jesús en agonía en el monte de Getsemaní. El Señor no estaba, dice, con sudor como grandes gotas de sangre, estaba en una angustia tremenda, estaba ahí, ¿no? Diciendo, entregando su voluntad al Padre, que decía, Padre, en tus manos no encomiendo mi espíritu y no se haga como yo quiero, sino como tú, que sea como tú quieres. ¿Y qué quería Dios? Que Él entregue su vida, que Él derrame su sangre en la cruz del Calvario por los pecadores, como dice también más abajo, aquí en 1 Timoteo 2:4. ¿Por qué? Dice la Biblia, ¿no? Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Los lugares donde oraba el apóstol Pablo, hermanos, dice la Biblia, ¿no? Que él estaba en Hechos 16. Las mujeres estaban orando, dice, ¿dónde? Donde estaba Lidia. Junto al río. Junto al río estaban orando. Las mujeres se reunían ahí, no para conversar y para otras cosas, sino estaban en tiempo de oración. El apóstol Pedro, ¿no? Cuando iba al templo de la Hermosa, Hechos capítulo 3, que dice, ¿no? Y estaban ahí, mire, vamos a leerlo ahí para usar un poquito las manos. Hechos capítulo 3, ¿cómo detalla la palabra? Hechos capítulo 3, verso 1. ¿A qué hora y en qué momento estaban yendo a orar? ¿Qué dice? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. La hora 9. ¿A qué hora era? Más o menos, no lo digan, mi señor Refo. La nanita tiene más años en el que Muy bien, muy bien. Muy bien, Caleb, a las 3 de la tarde, ¿no? Pero qué interesante era la hora 9, la de la oración. La hora 9, la de la oración. Entonces, una hora establecida, un culto especial que en muchos lugares, hermano, el culto de oración a veces van 5, 10, o a veces iglesias que tienen 100 miembros, la oración, solo hay 5, 8, 12 hermanos. ¿Por qué? Porque los hermanos todavía no han aprendido a disfrutar del tiempo de oración. No han visto, ¿no?, fuertemente la mano de Dios para salvación. O no han gozado y algunos no somos agradecidos por lo que Dios nos brinda y Dios nos muestra. Pablo dice, más gracias sean dadas a Dios
que nos da la victoria por medio de su Señor Jesucristo. Así que hermanos míos, amados, dice, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre. Pablo siempre está agradecido a Dios. Entonces, qué importante es poner énfasis en la oración. Y lo importante aquí, la palabra, ¿no? Ya volviendo a 1 Timoteo capítulo 2, ahora sí nos vamos a quedar ahí nomás, para hacer un pequeño estudio sobre estos versos. Dice así, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué motivos? ¿Por qué quería el apóstol Pablo? ¿Por qué estaba orando? Dice el versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es necesario orar, hermano. Pastor, no hay reyes en este tiempo, solo en España, en Inglaterra hay reyes. Pero se deduce, hermanos, que son ahora los presidentes, los magistrados, las autoridades, los congresistas, ¿no? Y también los gobiernos locales. Pero, ¿qué dice la Biblia, no? Orar detalladamente para que ellos también puedan, ¿no? Escuchar la palabra, puedan oír el evangelio de salvación. Y también, ¿no? De paso, para que Dios les dé sabiduría, para que puedan legislar. Porque muchas veces hay leyes, hermanos, que abren las puertas. Caso Cuba, ¿no? Antes las puertas estaban muy herméticas con Fidel. Ahora ya con el nuevo presidente, ¿no? Creo que es Raúl Castro, ¿no? Su hermano, quien está gobernando. Entonces las puertas se han abierto un poco a la predicación del evangelio. ¿De quién depende? De la autoridad. Oramos por los grupos étnicos, oramos, ¿no? Pero también oremos por los líderes. Y aún aquí en nuestro Perú, hermanos, demos gracias a Dios por ello. Pero ¿qué en los lugares donde hay dictadores? ¿Qué en los lugares donde, como siempre, yendo al mapa, ¿no? ¿Qué en estos lugares, ¿no? De la parte norte de África, donde hay países, hermanos, terribles, perseguidores? Entonces, ¿qué hacer? Orar por ellos para que puedan legislar, para que puedan dar leyes, ¿no? Que estén de acuerdo y pueda llegar la palabra. Quizá no a través de misioneros, sino a través de profesionales cristianos, a través de ellos. Pero si hay, se abre la puerta, imagino, al turismo, que se investigue y se descubran nuevas cosas turísticas, lugares turísticos, y entonces uno puede visitar, uno puede viajar, y lo mismo, ¿no? La famosa ventana 1040, que ahorita está en la parte norte de África, y aquí la parte de Asia. Entonces, qué importante es orar por los reyes, por los que están en eminencia, dice. Uno, para que vivamos quieta y reposadamente, toda piedad y honestidad, porque aún las autoridades, como dice en Romanos 13, 1 Corintios también, ¿no? Son puestas por Dios, son instituidas por Dios. Pero el verso 4 nos aclara el motivo específico de esta oración. ¿Cuál es? Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Ese es el propósito grande de Dios. Por eso dice, quiero que los hombres oren, dice, por todos los hombres, dice la palabra. Todos los hombres, toda raza, todo pueblo, toda lengua, toda tribu, toda nación, por todos los hombres. ¿Y qué dice el verso 4? El cual quiere, dice, que todos los hombres, que está abarcando el mundo entero, sin distinciones de raza, color, credo, religión, podría decir también costumbres, idiomas, sin distinción de nada. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso dice el verso 5, ¿no? Quizá uno de los primeros mensajes que prediqué, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús Cristo, hombre, ¿no? Jesús Cristo, hombre. Entonces, Dios quiere que todos los hombres oigan el evangelio. ¿Se puede, hermanos? Sí se puede. Gracias a Dios por ello, porque hay hermanos, ¿no? Hay predicadores internacionales, hay hermanos que no solamente son pastores, algunos son pastores, son licenciados, gracias a Dios, porque hay hermanos jóvenes que son doctores en teología y tienen de repente alguna u otra especialidad y con mucha facilidad pueden entrar a los ministerios, al Congreso, a muchos lugares y pueden compartir la palabra.
Ya no es tan difícil, hermano, llegar a estas esferas, pero ¿qué hacer? Nuevamente, orar por ellos, orar que Dios levante más hombres y mujeres. Y leo versos 6 y 7, ¿no? Antes de entrar al versículo 8, ya lo que era el apóstol Pablo, ¿no? Dice que dijo, ¿no? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Quién? Jesús. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido, mandado por Dios. Fue constituido predicador y apóstol. Digo en verdad, en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Qué importante, ¿no? Dios lo comisionó, 1 Timoteo 1:1, por mandato de Dios. Dios mandó a Pablo a ser el apóstol. ¿A dónde? A los gentiles. Él siendo judío decía, no, yo amo, quiero a mi nación, quiero que mi pueblo sea salvo. Pero Dios le dijo, amén, pero tienes que ir también a los gentiles y predicar la palabra. Y el verso 8, bueno, y 9 también vamos a verlo, ¿no? Dice 8, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Muchas veces este versículo ha sido de discusión, ¿no? Porque dice, hermano, ¿cómo vas a orar con las manos arriba? ¿De qué está hablando? Yo pienso, hermano, de ambas cosas. Que levanten manos santas sin ira ni contienda. Pero ahí está el requisito. O sea, ¿cómo uno, si estoy peleado con mi hermano, cómo voy a levantar manos santas delante de Dios? No puedo. Vimos la semana pasada el hermoso mensaje, ¿no? Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. No podría ni aún así poner mis manos, ¿no? Si no estoy bien con el Señor. Entonces, uno de los requisitos para levantar las manos santas, ¿cuál es? Mantener un tiempo de comunión con el Señor. Y si hay alguna dificultad, entonces reconciliar. Aún los casados que dicen, si estás peleado con tu esposa, dice, tus oraciones van a tener estorbo, van a tener estorbo. No, bueno, van a ser oídas por Dios, pero quizá no van a ser respondidas. Entonces, cuando se refiere a levantando manos santas, hombres y mujeres que estén orando, ¿no? Levantando manos limpias, sin ira ni contienda. Y como dice, bueno, el capítulo 1 es muy lindo, porque nos habla, ¿no? De cómo Pablo le delega a Timoteo. Y dice, ¿no? Que hay muchos tipos de gobierno en la iglesia. Y nosotros conocemos, ¿no? El episcopal, que es solo un solo líder. El gobierno presbiteriano, donde está el consistorio. Y el gobierno congregacional. Pero ni uno de estos tres gobiernos funcionaría, hermanos, si no hay líderes consagrados, líderes separados, líderes que amen al Señor y quieran hacer la obra de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso Pablo recalca y dice, oren levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces usted no tenga temor, ¿no? Excepto que algunos estén levantando la mano ya para otras cosas. Pero muchas veces de corazón no lo hacen y su vida no está limpia delante del Señor. Y el verso 8 sigue hablando de la oración, ¿no? Y es parte del ministerio de la mujer. Verso 9, perdón, dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni con oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Tremendo. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Pues las mujeres no solamente iban al templo a orar, sino a exhibirse, a ver, ¿no? ¿Quién es la que tiene el mejor vestido? ¿Quién es la mejor que tiene su peinado tipo cono, ¿no? Peinado ostentoso, la que tenía el pelo más enrollado y más alto, era pues la más elegante, la que podía lucir. Con eso tampoco vamos a decir que las hermanas van a ir no en pijamas a la iglesia, o van a ir todas desarregladas y eso, ¿no? El decoro, dice, ¿no? Que se atavíen, ¿qué significa eso? Que se vistan, ¿no? Que se vistan con pura y prudencia, decentemente, es mejor. ¿Y está hablando de qué? Del culto de oración, está hablando de la reunión, ¿no? Y ahí por eso debemos enfocar ello para ver, ¿no? El ministerio de la mujer. Hermano, el ministerio de la mujer es grande y lindo en la iglesia, ¿no? Porque tenemos misioneras, tenemos Febe, capítulo 15, 16 de Romanos 15. Febe, ¿quién era? Diaconisa en la iglesia de Cencrea.
Qué interesante, había mujeres lideresas. Hay mujeres lideresas en este tiempo, hermano, misioneras, a veces solteras, que están trabajando fuertemente en la obra, están haciendo la labor, misioneras peruanas. Cuando conoce a la Beatita, ¿no? Que está aquí en Tacna, bueno, Berta Mamán, conocemos mujeres trabajando, hermano, de la MBB, no sé cuántos recuerdan a Miss Patricia, gran sierva de Dios, no soltera, que dedicó sus años de vida sirviendo al Señor. Entonces, no está minimizando ni excluyendo a las mujeres, pero sí está dando su posición a cada uno. ¿Se da cuenta? Que no vayan para ello, para exhibirse, para mostrarse, sino para que también oren con piedad, oren con honestidad, oren fervientemente. Entonces, resumiendo y ya concluyendo, ¿no?, esta pequeña enseñanza, ¿qué podemos ver? Que Pablo nos dice que oremos en todo tiempo, en todo momento, y especialmente por todos los hombres, incluyendo a los que están en eminencia, por todos los reyes, porque ¿qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que oigan el evangelio, que les prediquen a ellos. Y de paso oremos también para que Dios bendiga, ¿no?, sus trabajos presidenciales, sus trabajos congresales, a los magistrados que legislen con equidad, con justicia, de acuerdo, ¿no?, a las leyes de los distintos países. Orad sin cesar. Pequeño versículo, ese capítulo 5 de Tesalonicenses, ¿no? Pequeñas instrucciones, pero son muy fuertes para la iglesia. Entonces, hermanos, motivemos fuertemente en la iglesia que estemos orando. ¿Por qué? Por los reyes. ¿Para qué? Para que oigan la palabra. Y la oración implica más cosas. Oremos que Dios levante obreros. Oremos que haya lugares, no en todo lugar, haya hombres levantando manos santas. ¿Hay? No lo hay, hermano. Hay muchos lugares donde no hay hombres ni mujeres levantando manos santas. Hay muchos lugares donde aún no han oído y no saben nada de Jesús. ¿Qué hacer? Oración, oración, oración por los líderes que están en dificultad y también están perseguidos. Y ahí vemos, ¿no?, la paz de Dios sobre ellos. Y vamos a orar antes de poder terminar.